la transparencia en España. Desde los años 2015 ambos empezaron a descollar en esta materia. Borja como innovador público y ahora director en la Diputación de Castellón, Anabel como secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón y Joaquín, creemos que primero adquirió, diríamos, la gran experiencia que luego ha consolidado el Ayuntamiento de Madrid como responsable de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, que en realidad tenía una dimensión mucho mayor que la de muchas comunidades autónomas por su tamaño, y luego como director general de Transparencia de Castilla y León y finalmente como responsable coordinador del Grupo de Transparencia de la FEM. Creo que es un plantel tremendo de experiencia y no solamente de experiencia, sino de permanente innovación, de permanente búsqueda de las mejores maneras de trabajar en este campo. Y sin más voy a cederles la palabra y rogarles, vamos a incluso procurar que el propio turno de preguntas se arranque con las propias de ustedes, ¿no? Para que en cualquier caso sus preguntas siempre tengan hueco. Por lo tanto, les agradecería mucho que en cuanto les vayan surgiendo, las vayan preparando. Si quieren me las pasan por escrito, si quieren las expresan de viva voz, pero será su turno el que abra el momento de las preguntas. Sin más, le dejo la palabra a Joaquín para que nos ilustre con su habitual prosodía. Muchas gracias, Daniel, y buenos días a todos y todas. Siento si la presentación es un poco atropellada porque digamos que este imprevisto pues hace que uno no se haya repasado las cosas y ahora recuerde durante la exposición pues todo lo que se hizo entonces, ¿no? Efectivamente fue un proyecto reconocido por el Ministerio de Hacienda. Estoy aquí, Clara, también con nosotros, y algunos reconocimientos incluso fuera de nuestro país, como fue una mención honorífica en los premios EPSA del Instituto Europeo de Administración Pública. Entonces, bueno, muchas de las cosas pequeñitas que hacemos en nuestras casas son proyectos de un impacto, aunque a lo mejor en el ámbito de población o territorio limitado, pero son proyectos que hay que presentar, que hay que contar, porque yo creo que los proyectos que vosotros lleváis a cabo en esta tierra son proyectos, desde luego, mucho más importantes por la carencia de medios que tenemos, pero seguramente por el impacto más directo en la población que administramos. Así que os animo a bueno, no ser modestos en esto y bueno, ver a ver en qué medida esto tiene el aplauso, también el reconocimiento de los demás y se toma como buena práctica, ¿no? Bueno, la pandemia, todos sabemos lo que ha sido, incluso lo que está siendo, porque no sabemos a ciencia cierta esto cuándo va a pasar. En Castilla y León, en el 4 en marzo de 2020 se encuentra con lo mismo que nos encontramos todos, es una situación alarmante, una crisis de emergencia sanitaria nunca vista antes y con la necesidad, entre otras, de informar y de contar qué es lo que está pasando, porque no nos cansamos de repetirlo durante aquella época, pero la información es una medicina, una verdadera medicina para luchar, ¿no? Pues también contra la enfermedad y los riesgos que genera, ¿no? Bueno, el volumen de actualización, el volumen de la información y la necesidad de actualización era brutal, con un montón de datos además que eran muy inestables. Lo sabe también aquí Raúl, que nos conocimos además con motivo de la pandemia. La necesidad de actualizar incluso la información varias veces al día, pero con un volumen, como os digo, muy importante y información muy mutante, diríamos, ¿no? Compleja, información muy difícil de comunicar y transmitir en términos que se pudiera entender. Nosotros nos relacionábamos con personal técnico, científico y sanitario que, bueno, te explicaba las cosas a su manera y nosotros teníamos que ser capaces de entenderlas para contarlas también de otra manera, ¿no? Por otra parte, una situación totalmente imprevista que nos pilla a todos pues, con las tareas por hacer, incluso con una tarea que jamás habríamos pensado tener que hacer, con una falta de criterios, con falta de homogeneidad en la presentación de datos. Bueno, la verdad es que una situación complicada y una ciudadanía pues muy preocupada y asustada, que cuando se dirigía a nosotros pues no lo hacía, diríamos, en las condiciones que uno espera que lo haga, ¿no? Tranquilamente, con su tiempo, no, todo lo contrario, ¿no? Bueno, quizá el proyecto en el que nos fijamos un poquito, porque es el que se anticipó en el tiempo, dado que la ola, diríamos, venía especialmente de Italia, fue el país
con cifras más alarmantes en un primer momento. Ellos utilizaban una visualización, una cartografía, un sistema modelo ARGIS basado en el diseño de Esri, digamos una aplicación comercial, una fórmula comercial ya muy conocida para aquellos que trabajamos en visualización de datos antes, y las comunidades autónomas pronto tomaron este mismo modelo. Aquellos que no tenían herramientas para visualizar, diríamos, lo adquirieron lo más rápido posible, un sistema, como os digo, y un modelo muy parecido al italiano. Aquí tenéis la visualización de datos de Cantabria, aquí la de Euskadi, vemos la del País Vasco, y aquí tenemos la de Cataluña, ¿no? Todas visualizaciones basadas sobre el mismo modelo de visualización y de cartografía o de, bueno, como os digo, de presentación y muestra de datos, ¿no? Importante aquí, todo esto que veis necesita y requiere información reutilizable. Por eso yo siempre insisto mucho en que si no trabajamos en formatos reutilizables no vamos a poder dar este paso de visualizar los datos de esta manera que se puedan entender más fácilmente. Bueno, el proyecto se construye de la noche a la mañana. El 14 tenemos la declaración del estado de emergencia. El 16 publicamos el primer conjunto de datos, la primera visualización, que era la evolución de casos, que era una evolución pues, con un término temporal muy limitado porque no se recogían ni recopilaban todavía datos de una forma sistemática en nuestro país, ¿no? Bueno, un proyecto dirigido sobre todo para la sociedad, con la visión de informar, permitir anticiparse, proteger la vida y la salud, ¿no? Solamente podemos actuar, digamos, con rapidez allí donde tenemos datos muy actualizados, ¿no? Para los reutilizadores, especialmente para los medios de comunicación, llegamos a generar hasta 32 conjuntos de datos que se actualizaban día a día. Anabel también conoce muy bien esta experiencia de actualizar los datos sábados, domingos, nos pillaba donde nos pillaba, no muy lejos de casa porque no podíamos en la primera semana salir de casa, pero algunas veces pues, salíamos un poquito al campo a idearnos y llevábamos pues, nuestra tablet para actualizar los datos donde nos pillara, ¿no? Y dos conjuntos de datos que eran capas cartográficas, ¿no? Importante también permitir embeber e incrustar esta información para los medios de comunicación en sus propios medios, que no tuvieran que hacer otro esfuerzo en algunos casos, especialmente para medios regionales, salvo incrustar la información que nosotros estábamos publicando. Información también muy importante para los responsables públicos que tenían que tomar decisiones. O sea que fijaros esos tres clientes cualificados especiales para nosotros, incluso un reto difícil de afrontar porque la información se tiene que mostrar de una única forma que sea suficiente para tres colectivos tan distintos, ¿no? Un proyecto a mitad de camino de la transparencia, rendición de cuentas y después de los datos abiertos para los reutilizadores. Fue una gran experiencia en estos dos ámbitos, ¿no? Cómo contar y rendir cuentas, cómo de alguna forma explicar también lo que está haciendo la administración autonómica para abordar la pandemia y por otro lado pues un ejercicio de datos abiertos para que cualquiera pudiera explotar esta misma información, ¿no? En lenguaje claro y con el contexto necesario, son datos que si no tienen contexto suficiente no se van a entender. Ahí tenéis una pequeña explicación de lo que era ese indicador, el RT, que le llamábamos de forma abreviada, el número reproductivo básico, que es, diríamos, lo que permite ver la velocidad de reproducción, ¿no? Bueno, nosotros intentábamos contar en términos comunes qué significaba esto para que la ciudadanía pues, pudiera entender el indicador que estábamos mostrando, ¿no? Por otra parte, información que se tenía que apoyar en multitud de gráficas y diseños. Teníamos la experiencia de que prácticamente nadie leía ni siquiera las explicaciones que dábamos y la gente iba directamente ya a la gráfica a trastear y a filtrar datos, ¿no? Sin pasar, diríamos, por la explicación previa de, oiga, esto, para entenderlo bien, tiene que saber que esto significa esto, ¿no? Al final, pues es una cuestión que hemos aprendido también. Ya no leemos absolutamente ningún texto, por muy breve y cortito que sea, la gente va directamente a la gráfica, te pregunta y dice, la explicación la tenía usted un poco encima, ahí más encima de la gráfica, ¿no? Incluso la resaltábamos en color para que se pudiera ver, no podíamos ampliar y modificar el cuerpo de la letra porque no lo permitía la herramienta, pero bueno. Una gran experiencia. Una experiencia también, como os digo, que nos acerca a los medios de comunicación. Ahí hay un pantallazo de una conversación con otro periodista de datos que Raúl lo conocerá muy bien, Jesús Escudero, ¿no? Diciendo, oye, ¿tenéis esto? ¿Me lo puedes dar? ¿Cómo lo hacemos? No entendemos esto. Bueno, la verdad es que el teléfono, los mensajes de Twitter era terrible. Al cabo del día podríamos tener unos 200, 300 mensajes que gestionar y, bueno, pues 2 personas y media que éramos en aquel entonces para
fuera todo, pues creo que fuimos capaces de atender más o menos a todo lo que se nos pedía y hacerlo rápido, ¿no? Y también contestar a la ciudadanía que nos mandaba pues muchos mensajes, algunos de ellos muy amenazantes, diciendo que como te pille por la calle te mato. Obviamente por la calle era difícil que nos pillara, con lo cual pues sobrevivimos a la experiencia, ¿no? Pero sí mensajes muy duros de todos los muertos que se están produciendo quedarán en tu conciencia, tú eres el responsable de, eres un ladrón, un sinvergüenza. Bueno, al principio fue una experiencia dura para los que no estábamos acostumbrados a vivir ese nivel de tensión, ¿no? Aspectos claves que se aprenden en esta experiencia: actualización diaria sin excepciones. El tiempo vuela, corre y no a favor nuestro, ¿no? También un proyecto que va en constante crecimiento. Fijaros, desde el primer conjunto de datos hasta 34. El proyecto va creciendo, va evolucionando, cada día va cambiando, ¿no? Con una desagregación muy importante por razón o por criterios de edad y sexo. Esta era una cuestión que la gente nos demandaba sí o sí, ¿no? Había que ofrecerlo en datos de atención primaria, profesionales, personas vacunadas, fallecidas, y todo esto además con una exigencia de proteger datos personales en una información sanitaria que sabéis que tiene un nivel de protección especial, ¿no? Esto ha sido complicado, ofrecer información con detalle suficiente para que sirviera de algo, pero al mismo tiempo proteger los datos personales de aquellos de los que estamos contando un relato, ¿no? Alianza importantísima con todos, ¿no? Con todas las unidades, especialmente con aquellas consejerías que tenían que suministrar la información. Algunas veces no nos querían dar los datos porque dicen, estos son unos locos de la vida, unos kamikazes, lo van a publicar, y decíamos, no va a ser así, vamos a hablar antes, no te preocupes, consensuamos. Pero claro, había que hacerlo en 10 minutos, no podíamos tirarnos una semana para consensuar todo, ¿no? Convencer del valor social de la transparencia, generar confianza a los compañeros, nada se publicará sin su acuerdo, escuchar para ser capaces de transmitir correctamente los mensajes, ¿no? Teníamos que ser capaces nosotros de entender lo que había que contar para hacerlo bien, ¿no? Y obstáculos muchos, ¿no? Bajo nivel de automatización, carga manual de conjuntos de datos, de ficheros, toda la manipulación de la información al final eleva el nivel de riesgo, de posibilidad de error. Nos hemos equivocado, bueno, 1000 veces al cabo del día intentando corregir las cosas muy rápido. Esos ficheros van a ser utilizados por distintos operadores para distintos usos. Tienen que tener una estructura homogénea, uniforme, consolidada. El ministerio cambiaba de criterio cada 2 por 3, teníamos que rehacer, cambiar las estructuras, consolidar los datos. Bueno, ha sido una locura tremenda esto. No sé cómo hemos sobrevivido. Me están entrando sudores bueno, estas de las experiencias vitales y profesionales que quedarán ahí para toda la vida, ¿no? Falta de colaboración también entre administraciones, porque para ofrecer datos de personas fallecidas necesitamos los datos oficiales del registro civil. Depende de otra administración, en este caso del Estado, y no teníamos la colaboración que necesitábamos. Solamente se consiguieron estos datos por mandato, diríamos, del Tribunal Superior de Justicia, al que hubo que recurrir para que esta información se facilitara por el Ministerio, ¿no? Después, datos desagregados. Castilla y León, vosotros hablabais ayer de 88 municipios. Yo intentaba pensar qué es eso de 88 municipios. 2.248 municipios en Castilla y León. Más de la cuarta parte del total de España, ¿no? Municipios, el 97% por debajo de 2.000 habitantes, 97%, ¿no? Claro, la gente quería saber qué pasaba en su pueblo. Le interesaba poco lo que pasaba a nivel autonómico, quería saber lo que pasaba en su pueblecito. ¿Cómo conseguimos datos desagregados a ese nivel territorial tan ínfimo? Fijaros que en zonas básicas de salud teníamos 247, que ya eran un número superior a municipios que tienen 9 comunidades autónomas. Ese era el primer nivel de información que ofrecimos, pero al final fuimos capaces de hacerlo a nivel municipio, ¿no? Protección de datos personales. Esto era realmente muy delicado. Los sindicatos de profesiones médicas querían información muy detallada del impacto de la pandemia en sus profesionales, también para reivindicar pues, seguramente mejoras y mayor protección o equipos de protección. Pero también teníamos que conciliarlo esto con el derecho a la intimidad que tenían estos profesionales, ¿no? Bueno, pues eso fue realmente un reto y fue complicado. Aquí simplemente os presento 2 de las páginas de las 34 que componían esta visualización, alguna de ellas muy icono, diríamos, en los momentos de la pandemia. Ahí tenéis el cuadro de indicadores que realmente reflejaban la situación. El gran ATS que veis era la situación de riesgo muy alto. Es una foto de ese cuadro de indicadores en un momento realmente crítico y dramático, ¿no? Datos simplemente de la utilidad y la importancia de esta información. En un año
conseguimos 4 millones de usuarios nuevos. 4 millones de usuarios nuevos. La comunidad autónoma tiene 2.400.000 habitantes y encima con población muy de avanzada edad y rural que no utilizaba ni consultaba estos datos. En Google Analytics, que entonces lo utilizábamos y nos permitía saber de dónde nos miraban, era Estados Unidos, Europa, América Latina, Japón, bueno, en realidad de todo el mundo. Más de 43 millones de visitas a páginas en un año, ¿no? Esto era extraordinario, nunca se había conocido. De hecho, la propia herramienta casi revienta, la sometimos ahí a un estrés brutal y los propios suministradores de la herramienta que tienen su sede en París nos dijeron que había sido la experiencia para ellos brutal, vital de su vida. Jamás había pasado algo en la explotación de datos y la visualización de datos. Bueno, pues esos son los indicadores y nada, gracias y perdonad lo atropellado y lo improvisado de la exposición. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ya me costaba cortarles, porque parecía que no han pasado 10 minutos. Cuenta las cosas como si fuera una película y además con la emoción y el drama que tuvo y que aún para mucha gente tiene la epidemia del COVID. Bueno, vamos a pasar ahora con Anabel Beltrán, además de ser secretaria del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Aragón, es pues la jefe de servicio de transparencia del gobierno y por lo tanto la dueña de la cocina donde se gestan muchas de las cosas que luego se ven a través de otros ámbitos, ¿no? Una de las cosas que tuvo la ley de transparencia de Aragón novedosa, avanzada en el conjunto de España, fue introducir el concepto de la obligación de publicar un programa de gobierno, que parecerá una obviedad, aparentemente puede ser a muchos les puede parecer una tontería, pero que a los que hemos adquirido experiencia después al cabo de estos años nos ha parecido siempre muy importante, porque sin programa de gobierno no hay compromiso de hacer nada, y sin compromiso de hacer nada no hay ninguna obligación de rendir cuentas. Entonces, ese factor, ese pilar que ya la Ley de Transparencia Aragonesa estableció en el año 2015 como básico del sistema de la transparencia aragonés, que es presente usted un programa de gobierno y luego cuente cómo lo despliega y dé cuentas, rinda cuentas de cómo lo lleva a cabo, es una pieza, creo que, muy a tener en cuenta en el futuro desarrollo de la transparencia en España y espero que de ello nos ilustre Anabel en los próximos 10 minutos. Perfecto, y avísame sobre todo, Daniel. Bueno, buenos días. Conocí esta isla hace muchos años y esta isla me atrapó. Y me atrapó mucho más cuando vi que esta isla le devolvía la salud a uno de mis hijos. Así que siempre digo, como Saramago, que Lanzarote no es mi tierra, pero es tierra mía, que volver siempre es un regalo y que volver a hablar de transparencia y de gobierno abierto pues es un regalo con un lazo enorme. Así que lo primero, gracias de corazón. Bueno, vamos a confiar en que... Claro que sí. Por atrás voy a copiar a mi amigo Joaquín. ¿A cuál le doy esto? Vale. Ah, fenomenal. No, y no es... Perdonad, pero es que se me mueve el micrófono. ¿Se me escucha? Sí. ¿Me lo toco? Qué mal. Bueno, no es un error de la presentación esta imagen en blanco. Este era el plan de gobierno del Gobierno de Aragón en el año 2015. La nada. Una institución con 52.000 empleadas y empleados públicos y 5.000 millones de presupuestos y no tenía un plan de gobierno. Perdonad, es el pendiente, es la petaca, me lo quito. Pues casi me lo voy a quitar, ¿o qué? Bueno, no sé. Ya lo voy a quitar. Prefiero hablaros tranquila. Ahora, venga, vamos allá. Os decía que no, que era la nada nuestro plan de gobierno. Claro que había planes parciales, ¿cómo no los va a haber? Claro que había presupuestos y rendición de cuentas presupuestaria, contractuales, subvenciones. Había mucha información de planificación y de rendición de cuentas parcial, pero no un plan de gobierno en un sentido global. Como acaba de comentar Daniel, perdonad, todo cambia en 2015. En 2015 se aprueba la Ley de Transparencia y de Participación de Aragón y establece una previsión legal para nosotros absolutamente novedosa en su artículo 14, como es la obligación de aprobar en cada legislatura un plan de gobierno con un contenido además muy ambicioso, con un detalle establecido en la norma, pues con un nivel de compromiso muy alto.
Y la ley de transparencia dice que tenemos que publicar el plan de gobierno dentro de los primeros 3 meses de cada legislatura y una rendición de cuentas anual. Eso es lo que dice la norma. En transparencia nos ponemos a trabajar, acabamos de arrancar casi en nuestras funciones y lo primero que hacemos, muy básico, muy sencillo, es publicar unas hojas Excel con el plan de gobierno dividido por departamentos, porque siempre se pensó en un plan de gobierno con una estructura departamental. Bueno, no estábamos satisfechas, era muy poca cosa publicar unas Excel y, bueno, aun con un equipo mínimo, Joaquín acaba de presumir todo lo que hicieron con 2,5 personas, pues aquí somos 1,5. Y entonces avanzamos en esa visualización y al menos por departamentos ofrecíamos esa misma información con ese, por objetivos estratégicos de departamentos, con esa imagen de un ojo, que una vez que le dabas al ojo, al menos te abría la ficha de detalle de cada objetivo, con su información económica, presupuestaria, de personal, temporalidad, evidentemente todavía sin rendición de cuentas final, porque aún no había pasado el primer año. Pasa el primer año, se aprueba el primer informe de seguimiento, ese informe anual del que os hablaba, y en transparencia lo único que hicimos en ese momento fue acoplar a esa información final una nueva columna de seguimiento, donde eso sí lo tuvimos claro desde el principio, había que asociar una información, una documentación que avalara, que acreditara sin ningún género de dudas si el objetivo estaba cumplido o no, en qué porcentaje estaba cumplido y siempre, como digo, con esa documentación que avalara, no era una simple afirmación. ¿Cuál era el principal problema de este sistema? Aparte de que tenía pues, una visualización bastante pobre y sencilla, que se alimentaba única y exclusivamente desde el servicio de transparencia. Los departamentos nos rendían la información global del plan, pero quien tenía que picar los datos y actualizar era el servicio de transparencia. Y eso era una carga de trabajo añadido a todo lo demás. Menos mal que no había llegado el COVID todavía, hubiera sido imposible, que era pues, difícil de asumir. Todo cambia cuando llega a la dirección general alguien a quien la mayoría conocéis, que es Raúl Oliván. Raúl Oliván nos revoluciona en todo, también en la herramienta del seguimiento del plan de gobierno y empieza a hacernos preguntas la segunda mañana del tipo ¿y por qué no lo asociamos a la evolución de la legislatura? ¿Y por qué no hacemos la rendición de cuentas en tiempo real? No, Raúl, es que la norma dice que es una vez al año, que la norma diga lo que quiera. Vamos a trabajar en que la rendición sea en tiempo real. Claro, para esa rendición en tiempo real tenemos que implicar muchísimo más a los departamentos. Tenemos la suerte en ese momento de que tenemos un informático en el servicio, del que ahora ya carecemos, por desgracia, y se le encomienda una tarea prioritaria que es desarrollar una herramienta de uso interno bastante sencilla, que luego ha resultado que no es tan sencilla, pero se está replicando en muchos sitios, una herramienta que permite a diario actualizar los avances de ese seguimiento al tiempo que el reloj de la legislatura va pasando y nos da una información de avance por objetivos, de avances cumplidos, absolutamente de todo. Nos la daba ya en ese momento y ya estábamos muy, muy satisfechas. Fijaos si estábamos satisfechos, que es de los pocos casos en los que yo conozco que la realidad cambia la norma. Lo que hace el Consejo de Gobierno es aprobar en 2018 que donde la norma dice que el seguimiento va a ser anual, se convierta en un seguimiento en tiempo real. Y también esa idea de Raúl, que yo pensé que era algo que no lo iba a soportar mi organización, la de incorporar a la visualización general estas barras por departamentos. La barra verde que veis es el avance global del plan de gobierno, las barras rojas son los avances por departamento, entonces eran 9, que a mí siempre me recordaba esa atracción de feria que son unos camellos, unos dromedarios que van avanzando en la barra, así le llamamos allí, las barras de los camellos, y yo le decía a Raúl, ¿estás tú seguro que esto lo va a aguantar un gobierno que siempre suele ser un gobierno de coalición? Cuando se empiecen a ver que las barras, ya verás como sí, tenía razón, como casi siempre, se pusieron a pedalear si acaso más rápido para que nadie les avanzara. Bueno, pues este seguimiento ya en tiempo real, con una herramienta interna pero alimentada por los departamentos, la presentó el presidente del Gobierno de Aragón en la Sala de la Corona en el año 2018, en el seno de un foro de transparencia e innovación democrática, y allí pues hizo ese ejercicio de darle al
al botón y mostrar, sobre todo a los medios de comunicación que vinieron, cuál era en ese momento el avance de la legislatura. Nos parecía que, bueno, que habíamos llegado casi al cénit de la rendición de cuentas, pero acto seguido Raúl ya se puso a pensar que aquí le faltaban los ODS, la triple agenda social, verde, digital, y nos pusimos a trabajar cara a la 10ª legislatura en un gobierno ya cuatripartito, nada menos, en meterle una capa de diseño más interesante. Estábamos a punto, a una semana de presentar la nueva herramienta que se denomina VisualGov. Estábamos a punto, a una semana, y de repente llegó él. Llegó él y nos cambió absolutamente toda la estrategia, sobre todo porque el gobierno cuatripartito, a la semana o a las 2 semanas de declararse el estado de alarma, aprobaron otro plan de gobierno diferente, en paralelo, la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, dedicada única y exclusivamente a paliar los efectos de la pandemia, con una estructura, a Dios gracias, muy parecida a la del plan de gobierno. ¿Qué hicimos? Volvimos al cajón, recuperamos la herramienta básica de seguimiento del plan de gobierno y realmente en 2 días pudimos mostrar la información de avance en tiempo real, de tal manera que es la primera vez en mi vida que para cuando me han llegado interpelaciones parlamentarias las he podido responder diciendo no hace falta que nos pidan que demos información en tiempo real, la tienen desde ayer publicada en el portal, que eso te da seguro que muchas y muchos de los que estáis en la sala me entenderéis, una respuesta con una línea en la que es un enlace a una URL. Aquí lo tiene. Bueno. Pasaron los peores momentos y en abril de 2021, por fin pudimos presentar en sociedad VisualGov, que sobre la base de la misma herramienta interna, para que los departamentos sigan familiarizados, no han tenido que aprender absolutamente nada, todos los usuarios de la herramienta interna, simplemente le hemos incorporado una capa de diseño, un diseño además hecho por uno de los mejores diseñadores gráficos de Aragón, del que estamos muy orgullosos de este diseño, en el que seguimos avanzando, por supuesto se muestra legislatura transcurrida, índice de cumplimiento, los objetivos que se han empezado, los que no, los que están a medias. Pero, como digo, con esa información añadida para nosotros fundamental y para el cuatripartito fundamental, que es que toda su estrategia de gobierno se basa en la triple agenda digital, social y verde, de tal manera que tú puedes comprobar en cada momento cómo avanzan esas agendas. Se mantiene, por supuesto, la visualización por departamentos y además se incorpora la capa de los ODS, de tal manera que tú puedes filtrar, trastear, ver cómo avanza lo digital en determinado ODS y en determinado departamento y llegar al final siempre a la ficha de seguimiento absolutamente fehaciente del cumplimiento o del incumplimiento, porque lo comentaba también Joaquín ayer, seguro que lo decimos hoy, la transparencia no es propaganda, la transparencia va a demostrar la información, sea buena o mala, y hay unos cuantos objetivos que están sin empezar y la prensa nos pregunta por qué este objetivo o los parlamentarios o la oposición, por qué este objetivo concreto está sin empezar. Aquí no se maquilla absolutamente nada. Luchamos mucho porque la visualización en móvil fuera muy buena, porque otro tema que fue consecuencia de la pandemia es que ahora la ciudadanía nos consulta el 70% de las ocasiones a través del móvil. Eso ha sido una revolución. Normalmente la visualización a través de móvil o de tablet era mínima. Ahora es la esencia. Prácticamente nada es a través del ordenador en proporción. La visualización en tablet, de la que, bueno, a mí es la que más me gusta, de una sola tacada puedes ver todos los departamentos, los ODS, las medidas y una vez que pinchas, por supuesto, la ficha de seguimiento de cada una de las medidas. Ya sabemos que todos tenemos una vanidad delegada en nuestros hijos, pero es que esta visualización en tablet es una chulada. Bueno, pues aquí había un vídeo mínimo en el que os enseñaba que no va a funcionar, pero al menos sí que veis que la legislatura va al 87% y el índice de cumplimiento al 80%. Ahora mismo la verdad es que va bastante bien en los últimos meses el avance. Nos gustaba tanto la imagen del proyecto que lo convertimos en un mural gigante de 4 metros, que lo habéis podido ver todos aquellos que habéis visitado el laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Todo el mundo quiere fotografiarse en el mural de VisualGov, que es muy fotogénico y muy colorista. Le hemos incorporado también una pantalla de tal manera que todos los que nos visitan, que son muchos colectivos al laboratorio, pueden ir trasteando y ver cómo avanza el plan de gobierno y poder demostrarles en tiempo real
¿Cuáles son las ventajas de esta herramienta? Nos visitan hace poco, esa es una foto de los parlamentarios de todos los grupos que vinieron a conocer la herramienta allí en directo, o aquí el compañero Meseguer, también estás ahí, Joaquín. Bueno, por supuesto, los medios de comunicación se han hecho eco, insisto, para lo bueno y para lo malo. Fijaos en un titular de hace unas semanas, llegamos al 80% de la legislatura con un 61% del plan de gobierno cumplido, ahora avanzado, pero ahí está la evidencia, ¿no? Esa evidencia de la imagen de VisualGov. Hemos sido finalistas de algunos premios muy importantes, pero nuestro mejor premio son las visitas, los impactos en todo tipo de redes sociales y sobre todo las peticiones de réplica. Lo están replicando en la Universidad de Zaragoza, lo están replicando algunas comunidades autónomas, todavía no puedo decir cuáles porque están todavía en los trabajos preliminares, pero dentro de poco veremos, creo, VisualGov por el mundo. Aquí había un vídeo final de 1 segundo, que es como acaba nuestro vídeo de presentación, que dice, con VisualGov en Aragón, la rendición de cuentas es mucho más que una metáfora. Yo también creo que eso es así. Así que muchísimas gracias. ¿Ves? El de abajo. Muy bien, muchas gracias, Anabel. Ahora han visto que la exposición de Anabel también ha sido muy emocionante, muy dramática a veces. Le ha puesto las cosas difíciles a Borja. Sin pasión? Sí, ¿Qué sería de la exactamente. vida sin pasión? Y ahora vamos a continuar con Borja Colón, que, como les adelanté, pues ha sido siempre el responsable de la innovación pública en la Diputación de Castellón. Lo conocí curiosamente en unas jornadas como esta, en el año 2006, cuando empezaba la transparencia en unas jornadas del Cabildo de Gran Canaria, y siempre desde entonces lo he seguido, ha sido uno de los grandes youtubers de la transparencia también en España. Y ahora nos va a contar cómo, digamos, ellos han encarzado transparencia, rendición de cuentas en la Diputación y cómo lo han hecho un fenómeno transversal. De alguna manera también un poco lo ha contado Anabel ahora. Así como en el caso de Joaquín ha sido muy específico el COVID, Anabel ha explicado cómo la rendición de cuentas y la transparencia pueden atravesar toda la gestión pública. Ya nos va a contar algo parecido Borja, porque yo siempre he pensado que la transparencia era una de las fórmulas de rendición de cuentas, pero a su vez la rendición de cuentas sin transparencia no adquiere toda su potencialidad. Anabel ahora decía cómo realmente los camellos de la ejecución del proyecto de gobierno se echan a caminar y seguramente compiten entre ellos, las diferentes barras de camellos, cuando se hacen públicas. Mientras no se hacen públicas es una cosa que está en la gaveta o en el cajón, en Peninsular, pero cuando se hacen públicas estimula al propio, no solamente a los propios consejeros, a los equipos de los consejeros, a todos los funcionarios, porque no quieren nunca quedarse el último. Eso es lo que nosotros hemos visualizado en Canarias, como por ejemplo con el índice de transparencia. El índice de transparencia de Canarias, simplemente por existir, estimula a los que están detrás a mejorar. Ahora le toca a Borja, de alguna manera, cerrar este ciclo. Luego les invito a hacer sus preguntas en cuanto acaben. Gracias. Gracias, Daniel. Es un placer estar aquí con vosotros, entre tantos compañeros y amigos. Gracias, Marta. Yo os reconozco que me seduce mucho el gobierno abierto, el que el gobierno abierto apunte a los ODS, pero me despistó un poco el título de la mesa, la rendición de cuentas como estado avanzado de la transparencia, quizá porque mi perfil profesional en la Diputación de Castellón no se circunscribe exclusivamente a la transparencia, ¿no? Tengo un perfil técnico, ahora de director general, pero antes de jefe de servicio, donde trabajábamos tanto administración electrónica, como todos la conocéis, transformación digital, todo lo que representa el gobierno abierto con esos famosos pilares y, por último, la parte de gobernanza inteligente, es decir, el uso de tecnología y demás. Entonces, tengo una visión de transparencia. Joaquín hablaba de dos personas y media, Anabel habla de 1 persona y media, nosotros somos media persona dedicados a transparencia, pero voy a dar una visión que desde mi punto de vista os dará lo que para mí representa la transparencia y sobre todo la rendición de cuentas. A mí los ODS siempre me dan tres vectores interesantísimos. En primer lugar, ser una brújula para nuestras instituciones cuando siempre han estado desnortadas, es decir, cada uno hacía su guerra independiente a las demás, y los ODS nos han permitido marcar una hoja de ruta, al menos a la que nos podíamos identificar todos. En segundo lugar, ha dejado en evidencia la debilidad de las instituciones públicas para hacer frente a esos tremendos desafíos. Es decir, contraponer la complejidad de esos wicked problems
a la simplicidad de las instituciones, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces, unas administraciones tan simples, tan llanas, tan elementales, de abordar esos retos tan complejos? Y por último, la tremenda responsabilidad de entender que todos los desafíos que están en los ODS caen del lado de lo público. Es decir, que vamos a tener que ser empleados y empleadas públicas los que nos hagamos cargo de, al menos, diseñar el futuro de las administraciones públicas para hacer frente a esos desafíos. Entonces, me ha gustado mucho siempre la orientación a los ODS en todas las facetas de nuestro trabajo. Desde el punto de vista de la Diputación, os decía que, claro, nosotros tenemos, en mi servicio teníamos una orientación muy multidisciplinar, y cuando empezamos a trabajar nos planteamos qué grandes retos o a qué 3 grandes retos nos teníamos que enfrentar. En primer lugar, identificamos siempre con el paraguas de los ODS retos vinculados a la gestión, a la forma de trabajar, en la forma de hacer las cosas. En segundo lugar, retos que tienen que ver con la propia credibilidad de las instituciones, el alejamiento de la ciudadanía a las instituciones, la falta de empatía y, de alguna forma, todo lo que ha representado el Gobierno abierto. Y, por último, la vorágine tecnológica de los últimos años, que de alguna forma ha precipitado incluso las propias políticas públicas. Hablamos de gobierno abierto, como podemos hablar de minería de datos o de blockchain o inteligencia artificial, y eso es de un tiempo aquí. Entonces, nos planteamos precisamente esos 3 retos desde los siguientes puntos de vista. ¿Cuáles son los retos de gestión? Pues lo paso muy rápido. Al final, retos que tienen que ver con la forma de trabajar, procesos, burocracia, eficiencia, coordinación, a la que nosotros, a ese reto de gestión, lo llamamos el paradigma de la administración electrónica, y diseñamos un modelo de administración electrónica siempre integral, sostenible y, fundamentalmente, hemos entendido una administración electrónica de sentido común. ¿Qué quiere decir eso? Una administración electrónica quizá carente de florituras, pero holística de principio a fin, con capacidad de transformar realmente las cosas. Tener en cuenta que somos una diputación una diputación provincial, y que nos debemos tanto a lo que es la institución provincial como al resto de municipios. Por lo tanto, todo lo que hacíamos en términos de transformación digital tenía que tener una coherencia en el territorio espectacular. Por lo tanto, diseñamos un modelo de administración electrónica con sentido común y que fuera capaz de hacer una trazabilidad de los procedimientos sencilla pero potente. En segundo lugar, como os decía, el reto de la credibilidad, el de acercar la institución al pueblo, el de acercar la figura de la Diputación, que es una institución ya de por sí desacreditada, precisamente a la ciudadanía. Diseñamos un modelo de gobierno abierto. Aquí tenéis la clásica iconografía del gobierno abierto, donde la cúspide tenéis la parte tecnológica, porque entendimos siempre que el gobierno abierto no tenía demasiado sentido sin una buena pata electrónica, es decir, sin un potente desarrollo de la administración electrónica, y por debajo otra capa muy potente también de seguridad de la información y de privacidad. Por lo tanto, construimos un modelo también integral de gobierno abierto, que de alguna forma acercaba a la institución a los poderes públicos. Y ojo, no fue nada sencillo, precisamente por ser una diputación. Al final, ya no es que fuera una diputación, es que nadie sabía qué estábamos haciendo. Por lo tanto, teníamos un reto de legitimidad doble. Por ejemplo, cuando impulsamos nuestra estrategia de gobernanza participativa, tuvimos que inventar un modelo híbrido de participación, dando cabida en un consejo a lo que era la voluntad de los municipios y la voluntad de la ciudadanía, que era muy difícil consensuarla en un mismo consejo, para que la gente entendiera que al final la voluntad de la Diputación no solo era para con el territorio, sino para con sus ciudadanos también. Por último, los retos que tienen que ver con la tecnología, que, como os digo, impactan razonablemente en las instituciones, pero lo impactan con mayor intensidad en la ciudadanía. Al final hemos intensificado la reducción de la brecha, intentando humanizar el uso de esa tecnología, para que corriera a favor de precisamente la gestión pública. Al final, ¿qué hemos pretendido? Esto es una foto de Boti, ya os contaré un poco. Utilizar la tecnología más avanzada para producir servicios de forma proactiva, personalizados en tiempo real y basados en datos. Es decir, que al final la tecnología usada en favor
de la administración permite gestionar los servicios más rápidamente, más personalizados y ajustados a las necesidades de la gente. Os pongo una foto de Boti. Boti, no sé si lo sabéis algunos, es el chatbot de la ciudad de Buenos Aires, una experiencia que surgió precisamente en la pandemia, una experiencia de muchísimo éxito, con un montón de transacciones, y que ha sido capaz de llevar a WhatsApp la inteligencia artificial a través de chatbots conversacionales y ha aterrizado lo que es la gestión de la administración pública en un modelo de comunicación donde no existen barreras, como es WhatsApp. Claro, Anabel decía, el 77% o el 80% de las visualizaciones de VisualGov se producen en los dispositivos móviles. Pero bueno, hay estudios que te dicen que aproximadamente un 50% de los jóvenes menores de 25 años solo quieren relacionarse a través de chatbots conversacionales. O sea, ya no les hables ni de tablets, es que ni les hables del móvil. Ellos quieren interactuar de forma asíncrona y al final se produce una forma de interactuar con la sociedad en la que si no somos capaces de acometer una transformación interna, probablemente no seamos capaces de llegar. Por lo tanto, hemos llegado a esa fase en la que la tecnología probablemente nos esté dando la clave para reconducir el modelo de gestión. Perdón. Este es un camino largo y esta diapositiva quizás un poco infantil, pero a mí me gusta recordarla porque en el transcurso de los años hemos vivido un modelo de transformación en diferentes velocidades, pero todos hemos intentado transitar por una transformación digital, por un gobierno abierto que, si os dais cuenta, arrancó 2009, Barack Obama, y ahora estamos todos hablando de tecnología disruptiva. Esos modelos que se acumulan en el tiempo se han ido, de alguna forma, desarrollando en paralelo en todas las administraciones públicas y no podemos disociar tecnología de administración electrónica de gobierno abierto. Por eso mi visión de la transparencia no es una visión independiente a todo lo demás, sino que tiene que ver, o es una de las patas o de los vectores de todo el proyecto de transformación en la Diputación. Para nosotros, por resumir, ¿dónde se sitúa la rendición de cuentas? Daniel, que tú me preguntabas. ¿Y para vosotros qué es la rendición de cuentas? Para nosotros la rendición de cuentas es un elemento consustancial a la acción pública. Por lo tanto, no hemos ubicado la rendición de cuentas al final del circuito, sino que la rendición de cuentas nos ha ido acompañando durante todo el proceso. En la administración electrónica, siendo transparentes en los servicios que ofrecíamos. En el gobierno abierto, lógicamente, a través de portales y visualizaciones. Pero en los modelos de chatbot conversacionales, acercándonos a la ciudadanía, preguntándoles, insistiendo en que necesitamos su feedback para saber qué es lo que necesitaban. Entonces, en ese modelo, de alguna forma, hemos basado la rendición de cuentas en lo que hemos entendido, dos herramientas quizá más técnicas sobre las que se sustentan la rendición de cuentas, que es la evaluación de políticas públicas, que si queréis luego en las preguntas lo hablamos un poquito más, y luego lo que para mí representa la parte más de ética institucional, que son los marcos de integridad. Luego Víctor os comentará con mucho más detalle qué son los marcos de integridad, pero para nosotros la rendición de cuentas se aterriza desde un punto de vista técnico en ser capaces, en términos de ética pública institucional, de demostrar fehacientemente que estamos haciendo las cosas bien y documentarlas, y en términos propiamente dichos de evaluación de políticas públicas, tener una metodología que nos permita el acreditar que esto se está realizando, ¿no? En definitiva, esa ha sido un poco nuestro leitmotiv. Esta es nuestra página de visualización, que bueno, simplemente os copio, es una especie de modelo como el que mostraba Anabel, no de camellos que avanzan, sino de bolitas que se llenan, pero la idea es la misma. Y al final, dos ideas un poco para que veáis en qué hemos aterrizado el vector de integridad y el vector de evaluación. Empezando por el vector de integridad a través de los buzones de denuncias interno y externo, creando la propia comisión y lo que la directiva de whistleblower impone a las administraciones públicas. Y a mano derecha tenéis el proyecto del cliente misterioso. El proyecto del cliente misterioso que lanzamos este año ha sido un proyecto para mí especial porque ha sido capaz de incorporar en la gestión la evaluación de políticas públicas desde el punto de vista metodológico y la participación ciudadana. Digamos que lo que hemos conseguido ha sido empoderar a la ciudadanía
en la evaluación de políticas públicas, permitiéndoles que entren hasta la cocina, ya no de la transparencia, sino de la transparencia, de la administración electrónica, del gobierno abierto y de la propia innovación, para que revisen la vajilla, para que revisen la despensa, para que lo revisen todo y sean capaces de devolvernos en términos de evaluación si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal y de alguna forma cuál es un poco el futuro que nos espera. Son dos proyectos que nos han parecido súper interesantes y que bueno, ahí están para que los consultéis. Y yo creo que con eso es todo. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Borja. Me ha hecho gracia también lo que has comentado del chatbot, porque yo era bastante escéptico respecto a los chatbots hace un tiempo, y fue precisamente la gente joven del equipo la que me insistió en que efectivamente a la gente de menos de 30 prefiere chatear que no mantener una conversación telefónica, y por lo tanto le facilitamos la entrada y la consulta a la administración por esa vía, aunque no siempre el chatbot va a responder acertadamente, pero es una buena manera de engancharlos. Bien, antes de abrir el turno de preguntas, formalmente aquí en la mesa, tal como estaba previsto, me gustaría darle la oportunidad a ustedes, que seguramente van a tener unas cuantas que realizar, con lo cual, el que desee abrir fuego o agua, si quiere chorrearnos, pues que levante la mano y le pasen el micrófono. ¿Alguien? ¿Sí? Espera, que le llevan el micrófono, Daniel. Un momentito. Para que se oiga. Realmente la función de vuestros departamentos es de policía, es de alguna manera veláis por eso que os cuentan sea la realidad, o no hay una forma de llevar eso a cabo. A ver, Dentro de la transparencia en la gestión, ¿ustedes tienen una función de velar de que eso es así? no, en absoluto. Ah, vale. En el caso de una herramienta de seguimiento de plan de gobierno, no. La función de seguimiento en absoluto puede corresponder a transparencia, que solo hacemos que trasladar eso de la forma más rápida, visual y comprensible posible a la ciudadanía. No he advertido, y eso también me parece muy importante, los departamentos incorporan los avances, pero ningún avance se ve en tiempo real si la presidencia del gobierno no lo valida. Hay un equipo de 2 personas que revisan constantemente que esas evidencias que se han enlazado son correctas. Y, de hecho, la experiencia nos dice que se echan atrás muchísimos de los avances. Es decir, si no en su integridad, se dice, no, esto no puedes considerarlo cumplido al 50, como mucho lo tienes cumplido al 30, por esto y por esto. Si dentro de 3 semanas eres capaz de mandarme la 4ª certificación de obra de este colegio, pues podremos entender que está cumplido al 50. Y así con todo, de tal manera que nosotros desde la trastienda sí podemos ver cada día la cantidad de avances que están pendientes de validar. Se devuelven con observaciones, se aceptan. Los departamentos tampoco son libres para incorporarlos, pero no son libres para darle al botón y que la información aparezca. Hay un órgano de control intermedio que vela porque eso es así, y luego el órgano de control global, que somos todas las que podemos entrar y decir, oiga, que están poniendo que la fibra óptica llegaba a todo el territorio de Aragón a una velocidad determinada y en mi pueblo no ha llegado a ninguna velocidad todavía, con lo cual no me pongan el 100 y pónganme el 99,7, no, pero no es función de la transparencia ese, al menos no en la dirección general en la que yo trabajo. Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el modelo de organización de cada administración, ¿no? En mi experiencia, por ejemplo, en Castilla y León, la Inspección de Servicios, que es un órgano de control y en cierta forma de verificar que lo que tú estás contando a través de estos medios o soportes o líneas, diríamos, de comunicación es cierto o no, esa posibilidad de acreditar o verificar te la da también un servicio de inspección que puede que dependa de ti o no. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos también depende de unidades que, aunque no estén bajo tu paraguas, diríamos, o tu capacidad, diríamos, de maniobra, sí que trabajas de alguna forma muy directamente conectado con ellas, ¿no? Por ejemplo, la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Madrid, en el Ayuntamiento, trabaja de la mano, o nosotros en Transparencia trabajamos de la mano con ellos, ¿no? La Inspección de Servicios, que está en el área de Hacienda y Personal, pues también trabaja con el área de Transparencia y de la oficina. O sea, hay que, digamos que en estructuras complejas o muy grandes,
armar un modelo donde todos trabajamos aportando lo que nos corresponde, la parte de competencia que ejercemos, en un objetivo último, ¿no? Primero, rendir cuentas, contar lo que estás haciendo, y otros órganos, pues asegurar que lo que se dice y se cuenta es cierto, o si se detecta alguna irregularidad, pues la Oficina de Lucha contra el Fraude actuará también a través de sus mecanismos. Imagino que ocurre lo mismo con la BAF. Sí, bueno, y en mi caso, que es una organización muy pequeñita, estoy de acuerdo con ellos. No nos compete a nosotros velar porque las cosas se cumplan desde el punto de vista que usted apunta, pero digamos que tenemos que afinar el instrumento, damos sentido a esa melodía o a esa canción para que el resto de intervinientes, de agentes, sepan por dónde tirar. Porque la idea o la tendencia, no nos engañemos, es ser transparentes por parte de todos, pero muchas veces no conocen los canales, no saben cómo hacerlo, y nosotros damos esa herramienta que les permite, quizá a veces cuesta más, quizá a veces cuesta menos, canalizar la información para que salga a la calle. Nada, solamente como me corresponde este labor arbitral, dar un pase como en el fútbol para que ahora o cuando le toque a Víctor Almodacid, que ha estudiado recientemente, ha visto, ha analizado en profundidad el problema de la falsedad documental incluso como delito en España, lo pueda ahora o cuando le toque en la próxima mesa comentar ese tema, porque en realidad efectivamente es un problema de la transparencia. Es decir, ¿quién nos asegura que es verdad? Por fortuna en el ámbito occidental los ministerios de la verdad están prohibidos porque son ministerios de propaganda, no son ministerios fiables, pero sí existen mecanismos con lo que se han descrito aquí o como los que contemplan las leyes para el delito documental que seguramente nos pueden mejorar en el futuro. Por tanto, Víctor, si quieres ahora o después, haces tu propio comentario. Muy bien. Sí, te lo acercan ya. Y así hacemos esto más una asamblea que un... Gracias, buenos días. Bueno, en concreto, aunque su pregunta es más amplia, si acaso, por hacerlo más corto, de contexto a lo de la falsedad documental. La falsedad documental, que es un delito que tiene a su vez, es un tipo penal en el Código Penal español, que a su vez tiene varios subtipos. Hay uno en concreto que con la administración electrónica, con el documento electrónico, prácticamente desaparece. De manera que si se quisiera falsear un documento electrónico, o sea, es decir, crear un documento falso, porque copiar solo se puede hacer de una manera, que es la copia auténtica. Cualquier otra cosa sería una chapuza tan evidente, habría una serie de evidencias como la falta de sello electrónico, como la falta de la incorporación de metadatos, todos los elementos que reúne una copia auténtica, en cualquier intento de falsedad no, sería muy flagrante, ¿no? Aparecerían. Entonces, el documento electrónico sí que viene a solucionar un problema por lo menos de uno de los subtipos de la falsedad documental, de manera que no es posible cometer ya ese delito, y si es posible intentarlo, lo que pasa es que sería tan evidente, es como si uno intenta tunear pues una fotografía y luego pues enseguida se ve, ¿no?, que hay elementos falsos, pero en concreto con el documento hay una serie de requisitos de la copia auténtica que cualquier otra posibilidad, cualquier otro intento de falsedad documental, pues sería prácticamente imposible. Es una manera, como ¿no?, al hilo de la pregunta, es una manera de controlar. En este caso los documentos, la información pues es otra cosa. Muy bien. ¿Más preguntas, por favor? Iciar Ayerdi, de la Comunidad del Gobierno de Navarra. Hola, buenos días. Bueno, felicidades a los tres, y comentarte, Joaquín, que no solo desde Japón nos miraban la página de Castilla y León, desde un poquito más cerca también, lo hacíamos muchos, creo. Bueno, quería comentar un poco con Anabel. Aparte de lo que ha comentado la compañera, lo que creo que demuestra eso es que hay una metodología fuerte ahí, ¿no?, para poder luego visualizar. Creo que lo importante, yo no creo que haya ninguna información falsa o no, pero sí una metodología rigurosa, ¿no? No sé cómo lo tenéis esto. Sí que hay una metodología rigurosa, por supuesto. Hay manuales tanto del uso de la herramienta como manuales globales de qué es un plan de gobierno, cuándo se entiende que un objetivo está cumplido.
es verdad que está costando, está costando. Si quiero decir, si me lanzo a decir que es lo peor, digamos, que ha salido del proyecto, es que el primer plan de gobierno de la 9ª legislatura a mí no me parecía un verdadero plan de gobierno. Los departamentos tuvieron la tendencia, y quizás por las prisas se atacó así, de volcar en ese plan de gobierno lo que llevaban haciendo 40 años. Es decir, si el Departamento de Vertebración pone como objetivo estratégico del plan conceder las ayudas de vivienda, la verdad es que estamos avanzando poco, ¿no? Esas ayudas de vivienda van a existir seguramente y se van a seguir concediendo como se ha hecho en los años anteriores. Ahí nos dimos cuenta, como dices, de que había que explicar mucho mejor a quien elaboraba los planes de gobierno parciales de cada departamento, que luego se aglutinan, había que explicar mucho más qué es un plan de gobierno, y de hecho de este segundo, de la 10ª legislatura, estamos muchísimo más satisfechos. Eso es un verdadero plan de gobierno, como dices, sin duda, metodología detrás, formación, explicación, esa fase de validación que a todo el mundo le ha ayudado para decir, no vale, si esto lo has diseñado a 3 años, no me puedes decir que el primer año está cumplido pues el 33%, pero todavía te queda mucho hacia el 100%. Y luego, ¿en qué tenemos que avanzar? Que tampoco me ha dado tiempo a decirlo. Me lo alertaba un día cuando me escuchaba, me sale el nombre en Twitter, Alorza. Alberto Ortiz Zarate, qué vergüenza. Alberto me decía, oye, está súper bien, pero la columna de recursos humanos, cuando ponéis medios propios o personal propio, eso hay que avanzar muchísimo, y tiene toda la razón. O sea, tenemos que ser capaces de cuantificar cuánto cuestan nuestros recursos humanos en ese concreto objetivo, y eso, tela marinera lo que nos queda por avanzar en metodología, pero sí, una metodología importante detrás que, como todo, ha ido mejorando, y ojalá el plan de gobierno de la 12ª legislatura sea todavía mejor. Yo una cosa que quería comentar es que viene muy al hilo de la parte de rendición de cuentas y también del tema de las personas. Creo que con la ola de la transparencia, con la Ley 19, con ese tsunami de la transparencia, los portales y ahora las visualizaciones, hemos perdido de vista un poco la necesidad de predicar internamente que la transparencia no es simplemente un cumplimiento normativo o una forma de explicar las cosas, sino que es, como decíamos, un elemento consustancial de la acción pública, el rendir cuentas a la ciudadanía. Es decir, que la rendición de cuentas al final no es más que seamos conscientes de que la función pública tiene una corresponsabilidad inherente a la propia gestión, que es ser absolutamente transparentes y que no se vea como algo añadido, un trámite más en la gestión, porque al final cuando te acercas al departamento, tú le pedías un dataset, tú le pides una acción de gobierno y yo le pido cualquier cosa, da la sensación que le estás pidiendo más trabajo, un trámite más. No les nace, siguen pensando en clave interna, esta información es mía, y hay que trabajar mucho en cultura organizativa para que las futuras generaciones entren ya y no haya que explicarles que la rendición de cuentas forma parte del día a día, ¿no? Y además que nos obliga a hacer las cosas mejor, que para mí es siempre lo más importante de la transparencia. Es que nos obliga a mejorar, a trabajar mejor, ¿no? Muy bien. A ver, al fondo, el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Hablando de ese intento de que los diferentes departamentos hagan propio la transparencia, ¿no? y que no les suponga un trabajo extra, ¿qué experiencia tienen o a dónde han llegado con la automatización de la transparencia, esa creación de datasets que a lo mejor puedan volcarse de forma inmediata, o incluso, vista las preguntas anteriores, si incluso la automatización lleva una aprobación previa por el camino? Porque, claro, pretendemos que sea completamente automático, pero hemos visto casos en los que a lo mejor alguien tiene que aprobar que esos datos se publiquen, no lo sé. Yo si queréis, disparo primero, por ejemplo, quizá me viene muy bien por la parte de la transversalidad. Nosotros en nuestra herramienta de administración electrónica, cuando tú adjudicas un contrato, hay un botón que te pone directamente enviar al portal de transparencia. Es decir, hay funcionalidades en la propia herramienta
que te disparan la publicación en los portales y no hay filtro. Es decir, desde el punto de vista de la censura, por así decirlo, el gestor directamente adjudica un contrato, se firma un convenio, todos los ítems del portal directamente se disparan y ahí no hay nadie que pueda filtrar. Por lo tanto, como se trabajó tanto en la gestión administración electrónica, por así decirlo, se ha facilitado mucho, no les cuesta, no hay que pasarlo a un circuito diferente, no hay un validador. Cosa diferente es lo que te referías a la parte de la actualización de los datos, probablemente en los portales de datos abiertos. Sigue existiendo muchas dificultades en encontrar fuentes de datos que estén actualizadas en tiempo real o que se actualicen de forma recurrente. Otra cosa es que sean datos propios, pero siempre que tengamos que recurrir a datos que haya que actualizarlos de forma manual, es un peligro en caer en el desfase de las actualizaciones y yo creo que ahí es donde la tecnología probablemente tenga que hacer más virguerías para que precisamente esos datos de forma más espontánea, más automática, se puedan refrescar sin necesidad de intervención humana. Vamos a ver, yo creo que el primer esfuerzo que hay que hacer es en mejorar las aplicaciones de gestión o de información que tenemos. Muchas de ellas, incluso aún todavía en su versión 10.0, siguen sin tener la visión de que la información que albergan tiene que poderse exportar en formato reutilizable. Eso para empezar, ¿no? Yo creo que estamos en un estadio incluso un poquito menos avanzado de ese que tú planteas de la automatización, ¿no? Es verdad que la modificación de las aplicaciones, nuevas versiones o nuevas aplicaciones, lo que tienen que permitir es precisamente eso para empezar, ¿no? El hecho de que después dentro de la organización alguien tenga que dar el OK, en mi propia experiencia, los primeros que van a impulsar esto son las unidades que se dedican a la gestión de la información y a la publicación, ¿no? Y a esos no hay que convencerles porque saben perfectamente que cuanto más ahorren o resten el esfuerzo de las unidades, al menos desde ese punto de vista van a tener digamos, van a lograr mayor consenso o más apoyo, diríamos, a la hora de llevar a cabo este tipo de cosas. Yo creo que esto está fuera de la línea de autoridades o hay que intentar sustraerlo a la línea de autoridades, permisos y vistos buenos y cosas de estas. Yo creo que es posible, incluso en organizaciones grandes, con lo cual en las pequeñitas probablemente hasta sea más posible. En cualquier caso, si no rompemos nada, ni siquiera se van a dar cuenta. Entonces yo creo que hay que garantizar que ese pequeño itinerario que hay que trazar para que la mayor parte de la información se pueda publicar automatizadamente es sobre todo un esfuerzo de concienciación, de tenerlo desde el diseño, es decir, desde el principio, saber que esto tiene que ser así. Las aplicaciones que no lo permitan hay que corregirlas, hay que modificarlas, no es un gran coste y si alguien tiene que dar permiso, ojalá caiga en la bandeja de aquellos que creen en la transparencia y la necesidad de rendir cuentas. Yo creo que eso cada vez es más sencillo. Muy bien, pues lamentablemente se nos agotó ya sobradamente la hora que nos teníamos para este tema. Yo quería fundamentalmente agradecer la participación, no solamente la presencia, sino especialmente a los que han enriquecido esta hora con sus preguntas. Agradecer también a Marta Saavedra y al equipo de la Dirección General de Transparencia del Gobierno de Canarias el que nos permita cada año seguir teniendo estos buenos ratos, más que jornadas, de hecho buenos ratos de enriquecimiento y crecimiento personal en esta materia y nada, esperar que siga la jornada de la misma manera tan enriquecedora como hasta ahora. ¿De acuerdo? Gracias.